tardes, bienvenido más aquí una semana más al Profesor Ciencia. Ya sabéis, para contactar con nosotros cualquier tipo de duda que tengáis, cualquier tipo de ejercicio de teoría, de matemática, física que tengáis, ya sabéis, al enviar el programa aparece en pantalla o uniros al Classroom, que ya hay bastantes alumnos unidos al Classroom, y ahí podéis mandarme las dudas. Yo también subiré de vez en cuando algún que otro resumen que me vayáis pidiendo, ¿vale? Digo también hola a los padres porque los padres son los que más me preguntan por el programa, parece que les está gustando mucho. Hay padres que están refrescando un poco los conocimientos de matemáticas gracias al programa, ¿vale? Pero hago hincapié a los alumnos, por favor, mandar dudas al email del programa o al unir al Classroom del programa. Hoy vamos a empezar con un problema que nos han hecho llegar. Es un problema de funciones, un problema que es calcular A y B, ¿vale? Tenemos una función cúbica, ¿vale? Nos piden que calculemos A y B. Este entra dentro de lo que es el tipo de ejercicios de funciones o de propiedades de derivada, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dicen que esta función, para un determinado valor de A o de B que acabamos de calcular, tiene un extremo relativo en x igual a 1 y tiene una recta tangente que ya la explicamos hace un par de programas. Si algún día queréis que se vuelva a explicar otra vez la recta tangente, ya sabéis, ¿vale? Al email del programa o al código unidos al código del Classroom, ¿vale? Tiene una recta tangente en x igual a 0 cuya pendiente, que os recuerdo que es la primera derivada, es decir, ya hicimos un ejercicio de tangente y la pendiente era la primera derivada. Yo siempre aconsejo que vayamos poniendo o descifrando cada una de las cosas que nos dan aquí, ¿vale? ¿Qué significa un extremo relativo? Un extremo relativo no es más que un máximo o un mínimo, ¿vale? ¿Qué significa un extremo relativo en un punto? Significa que la primera derivada en ese punto tiene que valer 0 por definición, que muchos alumnos me lo preguntáis, ¿por qué 0? Por definición, porque es el cambio que después veremos aquí en el apartado B de monotonía, el cambio de creciente a decreciente, ¿vale? Entonces la definición de un extremo relativo es que su primera derivada sea nula. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la derivada que nos va a hacer falta para ambas condiciones. La derivada de esto, si alguien quiere que le explique derivadas tranquilamente un día del programa, ya sabéis, no voy a hacer muy pesado, pero al email del programa o al código o al Classroom del programa. La derivada de 3 de x al cubo es 3x cuadrado más 2ax. Tanto la a como la b, me lo preguntáis mucho, actúan como números, tenéis que verlo como un número más. La derivada de bx en este caso sería b y la derivada de un número es 0. Una que tenemos hecho la derivada, empezamos a aplicarle las condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Que en x igual a 1 la derivada tiene que valer 0. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, extremo relativo, es decir, ¿cuál es la condición? Que sea 0 por definición. Entonces, vamos sustituyendo donde ponga la x, ponemos un 1, ese sería 3 por 1 más 2 por 1 más b. Si lo ponemos un poquito más bonito, sería 3 más 2a más b igual a 0. No os preocupéis porque ahora nos queda una condición más, que es la recta tangente. Vale, la recta tangente, aquí lo que nos importa es la pendiente. Y os recuerdo que la pendiente es la derivada en este punto, que en este caso es 0. Ahora no igualamos a 0, tenemos que igualar menos 1 porque nos lo dice en el enunciado, ¿vale? Entonces lo igualamos a menos 1 y aquí ahora donde ponga x ponemos un 0. Si os fijáis aquí automáticamente me sale que la b vale menos 1. Como ya tengo la b, si sustituimos aquí arriba, ponemos automáticamente menos 1 y así calcularíamos el valor de a. ¿Vale? Es decir, cuando la a valga menos 1 y la b valga menos 1, la función tendrá un extremo relativo que podrá ser un máximo o un mínimo o no tiene por qué, pero un extremo relativo en x igual a 1, que cuya condición hago hincapié tiene que ser que la derivada sea 0, y en x igual a 0 tenemos una recta tangente cuya pendiente
vale menos 1. Yo recuerdo que la pendiente es la derivada en ese punto. Y así calcularíamos A y B. ¿Vale? Siempre se trata de ir poniendo cada una de las condiciones que me van pidiendo, ¿vale? Es decir, a veces me dirán que pasa por un punto, que tiene un extremo relativo, que tiene un punto de inflexión, que es la segunda derivada, y también le igual a más 0. Si dependiendo de lo que me pidan, vamos poniendo las condiciones, ¿vale? Aquí nos pedía extremo relativo en x igual a 0, pero hemos puesto, nos salía esta condición, y con la de la recta tangente hemos calculado B y después hemos calculado A. Si os fijáis el apartado B, que después aparecerá en pantalla, nos pide que estudie la monotonía para A igual a menos 1 y B igual a menos 1. Ya en otras ocasiones lo he dicho, tened cuidadito porque no siempre estos valores tienen que ser estos, ¿vale? Que muchos alumnos dicen, es que no me han quedado los mismos valores. No pasa nada. A veces coinciden, si coincide es que lo hemos hecho bien, pero si no coinciden tampoco es que significa que lo hemos hecho mal. Básicamente es que a lo mejor el apartado B no tiene nada que ver con el apartado A. Vale, aquí nos pide estudiar la monotonía de esta función. ¿Qué es la monotonía? La monotonía es ver cuando es creciente o cuando es decreciente, ¿vale? Para eso hay que hacer la derivada, que ya la tenemos hecho aquí, ¿vale? Pero con los valores menos 1 y menos 1. Es decir, que en este caso la derivada me va a quedar 3x al cuadrado menos 2x menos 1, ¿vale? Vale, aquí lo importante siempre es buscar los puntos de extremos relativos, ¿vale? Que van a ser, o entre comillas, pueden ser que sean máximos o mínimos, no tienen por qué, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la condición que hemos puesto aquí de extremos relativos? Que la primera derivada sea igual a 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, para no volver a escribir, voy a poner aquí el 0, ¿vale? Vamos a ahorrar un poquito de espacio. Lo que hacemos es igualar la primera derivada a 0. Nos queda una ecuación de segundo grado, ¿vale? Que queda 1 o la x vale menos 1/3, ¿vale? Si alguien no sabe resolver una ecuación de segundo grado, ya sabéis, soy pesado, anime del programa o uniros al Classroom que tenéis en el código, ¿vale? Vale, ¿qué hago con estos dos valores? Hacemos lo que se conoce como una tablita de signos. ¿Vale? Ponemos aquí el menos 1/3, ponemos aquí el 1, ¿vale? Se trata de ver el signo de la primera derivada, ¿vale? Cuidadito, el signo de la primera derivada. No me voy a la función original, es decir, me voy a la función derivada, ¿vale? ¿Vale? Si por ejemplo cogemos un número antes del menos 1/3, por ejemplo el menos 2, sustituimos aquí. Si yo no me equivoco queda negativo, ¿vale? Entre menos 1/3 y un 1, si cogemos el 0, también va a quedar negativo. Y a partir del 1, si cogemos el 2, sustituyendo aquí la x, si yo no me equivoco va a quedar... si no me equivoco queda positivo. Y aquí voy a repasar porque los he hecho muy ligeros. Y aquí también queda positivo. ¿Vale? Vamos a repasarlo en casa, yo me he podido equivocar. ¿Vale? Lo importante es que la función por aquí crece, por aquí decrece y aquí vuelve a crecer. Aquí, que nos había salido un extremo relativo, va a ser un máximo. ¿Por qué un máximo? Porque va creciendo, llega a un valor máximo y empieza a decrecer, ¿vale? Es decir, que en x igual a menos 1/3 tengo el máximo. Y aquí pasa lo contrario, va decreciendo, cuando llega al 1 empieza a crecer si tengo un mínimo en x igual a 1. ¿Vale? Como me pedía la monotonía, no me pedían los máximos y los mínimos, pero sí voy a hacer un pequeño inciso, que si os pidieran que calculéis máximo y mínimo, para calcularla ahí, la calculo en la función original, ¿vale? Sin embargo, los signos lo hemos estudiado en la primera derivada, que es muy importante, ¿vale? Igual que si nos fueran pedido la curvatura, si es cóncava o convexa, había que hacer la segunda derivada, el signo se estudia en la segunda derivada, ¿vale?
siempre estudiamos el signo en la derivada que estemos, ¿vale? Sin embargo, el valor del máximo del mínimo, o del punto, si fuera un punto crítico que fuera la segunda derivada, sería la función original, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el primer problema de hoy. Espero haber resuelto la duda del alumno que nos mandó este ejercicio. Y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... Multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ahora continuamos con más contenido en el proceso de ciencia. Seguimos un poco con el tema del magnetismo. Los alumnos nos siguen pidiendo que siga explicando el tema del magnetismo. Os recuerdo que ya hemos explicado lo que es la ley de Lorentz, explicamos la ley de Planck, es decir, explicamos la fuerza magnética para cargas en movimiento, explicamos la fuerza magnética en hilo, ¿vale? Y hoy nos han pedido que explique un poco lo que es la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? O lo que se conoce como la ley de Henry and Faraday, ¿vale? Vale. Para eso tengo que retroceder un poquito y tengo que explicar lo que es el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Soy malo dibujando, me vais a perdonar. Imaginaos que tenemos aquí un trocito, puede ser una espira, un conductor, ¿vale? Puede ser cuadrado, circular, algo así, por comodidad. Y vamos a suponer que tenemos un campo magnético que atraviesa mi superficie. Yo lo dibujo así, lo podéis dibujar como queráis, ¿vale? Vale. Si cogemos un trocito de esta superficie, ¿vale? Yo no voy a hacer integrales, pero más o menos voy a explicar el concepto, ¿vale? Lo que se hace es, no se mira toda la superficie en concreto, se mira una pequeña parte de esa superficie, ¿vale? Que es una pequeña diferencial, que por eso veréis los libros así, ¿vale? Es decir, veremos lo que es la diferencial del flujo, ¿vale? Yo, para que lo entendáis mejor, digamos que mi superficie está pequeñita, la vamos a tomar como si fuera grande, ¿vale? Entonces, el flujo se define como el número de líneas del campo que atraviesa mi superficie por la superficie que tenga, puede ser un cuadrado, un círculo, una espira, un conductor, ¿vale? Por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? Vale. Y cuidadito con este ángulo que forma, ¿por qué? Para los alumnos que estáis en segundo ya habéis visto vectores, ¿no? Y en este caso, cuando yo miro la superficie, lo que tengo que mirar es el vector normal a la superficie, o lo que en matemáticas conocéis como el vector normal de un plano. Es decir, que tenemos el campo, pero tenemos el vector normal superficie, ¿vale? Y entonces lo que se mira siempre es el ángulo que forma ese vector normal con el campo. En este caso el ángulo que forma es 0, ¿vale? Y esto sería el coseno de 0 es 1, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de un conductor tengo una espira o tengo infinitas espiras? Encontraré la misma fórmula multiplicada por n, que es el número de espiras, ¿vale? Vale. El flujo magnético se mide en Weber, ¿vale? Una unidad fácil de recordar, ¿vale? Piloto de Fórmula 1, Weber, ¿vale? ¿Vale? Se mide en Weber, ¿vale? Fue el físico que lo descubrió, el físico que lo estudió y se le puso su unidad, ¿vale? Weber, ¿vale? Una vez que tenemos definido el flujo magnético puede cambiar, ¿vale? Y esa variación
es la que induce o la que va a aparecer lo que se conoce como la corriente inducida, que fue lo que estudió primero Faraday, ¿vale? ¿Qué fue lo que dijo Faraday? Faraday dijo que la fuerza electromotriz, que no es más que una corriente, ¿vale? Por eso se va a medir en voltios, lo que te mide es la variación que hay de flujo con respecto al tiempo, ¿vale? Ahora algunos estaréis viendo el vídeo, o bien en directo, o en YouTube, y diréis, ahí falta un signo menos. Falta un signo menos porque me falta hablar de Henry. Henry fue el que dijo que esa variación de flujo provocaba la corriente inducida, que Faraday dijo, pero lo que es que provoca una corriente inducida que lo que hace es, digamos que si el flujo aumenta, va a crear un campo magnético inducido, al contrario para que disminuya, ¿vale? De ahí el signo menos, ¿vale? Es un signo matemático, pero es un signo que tiene un fundamento físico, y es que lo que hace es, si aumenta el flujo, tengo que crear un campo magnético inducido dentro del conductor o de la espira para que la corriente inducida vaya en sentido opuesto, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo, ¿vale? Entonces, la variación de flujo, ¿vale? Aquí puede ocurrir tres casos, ¿vale? Primero, que cambie el campo, ¿vale? Es decir, que el campo dependa del tiempo, ¿vale? ¿Qué significa que el campo magnético depende del tiempo? Tenemos una máquina que es la que origina el campo, o es un campo que va cambiando a lo largo del tiempo. Normalmente va a ser, por ejemplo, un ejemplo muy tonto que veréis en algún libro, ¿vale? Por ejemplo este, ¿vale? Os recuerdo que el campo magnético se mide en Tesla, ¿vale? Si algún día quiere que os hable de Tesla, os hablo de Tesla, ¿vale? El campo magnético se mide en Tesla, ¿vale? Entonces imaginad que lo que cambia es el campo, ¿vale? Entonces la fuerza electromotriz inducida, que es la variación de flujo con respecto al tiempo, como esto es lo que cambia, ni la superficie, ni el número de espiras si lo hubiera, ni el ángulo varía, ¿vale? Vamos a suponer que el ángulo es este caso de aquí sencillito, que vale 0, ¿vale? Es decir, que el coseno es 1, ¿vale? Por simplificar un poco los cálculos aquí. Entonces, tanto el número de vueltas como la superficie la saco fuera de la derivada, signo menos que no se me olvide, y lo único que tenemos que derivar es la parte que depende del tiempo. Así que si hacemos la derivada de esto, ¿vale? Y este sería, por ejemplo, lo que es la corriente inducida, o en este caso la fuerza electromotriz inducida, que no es más que un voltaje, ¿vale? De hecho, la unidad que se mide en voltios, ¿vale? Vale. Si tengo los voltios, ¿cómo saco la corriente inducida? Muy facilito, me voy a la ley de Ohm, lo pongo aquí, que muchas veces os la piden. La ley de Ohm, os recuerdo que os dicen que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje es esto, aunque se diga fuerza electromotriz inducida, es voltaje, acordaros. La resistencia me la tienen que dar en ohmios y calcularíamos la corriente inducida, ¿vale? Vale, esta sería la fuerza electromotriz inducida, un ejemplo fácil de cómo varía el campo en función del tiempo. ¿Cuál es el siguiente caso más común? Que lo que cambie es el ángulo, ¿vale? Es decir, que tenemos una espira que va girando, ¿vale? Yo voy a usar un poco el barrador para que me entendáis. Bueno, voy a escribirlo primero y ahora pongo el ejemplo voy poniendo un ejemplo con la mano. En este caso hemos dicho que es el ángulo. El ángulo va a girar, entonces lo vamos a poner como omega por t, ¿vale? ¿Por qué omega por t? Un movimiento circular, ¿vale? Os tendrán que dar la omega en radianes por segundo o revoluciones por minuto. Es cuestión de cambiar las unidades, ¿vale? Vale, entonces, si volvemos a escribir el flujo, veis que ahora lo que depende del tiempo es el coseno. Es decir, cuando yo aplique la fuerza electromotriz inducida, toda esta parte no va a cambiar. Y ahora la derivada del coseno es el menos seno, entonces este signo menos se nos va de aquí. Y aplicando la regla de la cadena, hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es, en este caso, omega. La pongo aquí, ¿vale? Voy a hacer hincapié, si alguien quiere que explique un día derivada, ya sabéis,
al email del programa o uniros al Classroom, ¿vale? Del programa, ahí tenéis el código, ¿vale? Esta sería la fuerza electromotriz inducida para cuando tengamos una aspira girando. Básicamente, para que entendáis lo que ocurre, y que lo que yo he hablado de la corriente y lo del signo menos, imaginad que esta es la aspira, ¿vale? Pantallas, pero como estoy malo dibujando aquí, voy a hacerlo así, y si no en pantalla aparecerá un dibujito mejor, ¿vale? Imaginad que tenemos una aspira. En un principio el boli va a ser mi campo magnético, ¿vale? El campo magnético va hacia la cámara que me está enfocando, ¿vale? Y el vector superficie también va para allá, ¿vale? Es decir, que en un principio tendríamos flujo máximo, porque esto sería 1, sería, me parece, flujo máximo, ¿vale? A medida que la aspira va girando, es decir, el ángulo va cambiando, fijaos que ahora el vector superficie y el vector del campo magnético forman un ángulo de 90, es decir, que sería 0. Es decir, no tendríamos flujo, ¿vale? ¿Qué ocurre en la naturaleza? Pues nuestra aspira o nuestro conductor es muy listo y por la ley de Henry y Faraday, que fueron los que lo estudiaron, el conductor o la aspira va a crear un campo magnético, ¿vale? De tal forma de que va a compensar las pérdidas de flujo, es decir, si el campo magnético va para allá, va a crear un campo magnético inducido siempre dentro del conductor que favorezca el aumento del flujo, ¿vale? ¿Y eso qué va a provocar? Que dentro de la aspira se cree una corriente inducida que se calcula como el otro día lo hicimos con la regla de la mano derecha, ¿vale? Es decir, que a medida que va girando va disminuyendo el flujo, ¿vale? Pero la fuerza electromotriz inducida va aumentando. ¿Por qué? Aumenta. ¿Por qué? Porque crea un campo magnético inducido que va a favorecer que el flujo vuelva a ser máximo y crea a su vez la corriente inducida. En verdad no es el campo magnético quien crea la corriente inducida. Como ya vimos en los programas anteriores, una carga en movimiento genera el campo magnético. Es decir, que mi conductor va a generar una corriente inducida que es la que provoca ese campo, ¿vale? Cuidadito cuando lo dibujáis, siempre dentro del, en este caso del borrador, pero siempre dentro de la aspira, ¿vale? O del conductor, ¿vale? Nunca fuera, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si esto vuelve girando? Fijaos que si vuelve girando, ahora el vector normal apunta hacia mí, el campo magnético no ha cambiado, ¿vale? Esto sería ahora otra vez, en este caso, -1, ¿vale? Es decir, que estaríamos con flujo máximo negativo. Entonces la corriente inducida desaparece, ¿vale? A medida que va girando, ¿vale? No vuelve a haber flujo porque el ángulo entre ellas hace que el coseno sea 0 y vuelve a aparecer la corriente inducida, que ahora va a crear un campo magnético inducido, pero ahora en vez de así hacia la cámara, hacia mí, ¿vale? De tal forma que si esto va girando es como un ciclo, ¿vale? Va pasando de flujo máximo a flujo mínimo y así sucesivamente, ¿vale? Sí, entonces la corriente inducida va siempre alternando, es decir, va cambiando de dirección. De ahí que se conoce como la corriente alterna, ¿vale? Vale. Matemáticamente o gráficamente, que es un poquito más feo, que a veces os lo piden que lo dibujéis. Yo soy malo dibujando, ¿vale? ¿Vale? Como es seno, aparecerá aquí, ¿vale? ¿Vale? Y lo que va haciendo es una cosa así. Esto a veces os lo piden, ¿vale? Esto sería la fuerza electromotriz en función del tiempo, que es esto de aquí, ¿vale? El flujo, que lo tenemos aquí, sería todo lo contrario, es decir, cuando es 0 estaría aquí. Si me lo dibujando no van a coincidir, pero donde uno es máximo el otro es mínimo, ¿vale? ¿Vale? Más o menos. De todos modos voy a intentar que os lo pongáis en pantalla para que lo veáis mejor, ¿vale? Pero lo que quiero que os quede claro es que el caso 2 es lo que más adelante, o seguramente ya estaréis viendo en el instituto, es lo que se conoce como la corriente alterna. Es como un generador, ¿vale? Una forma fácil de producir electricidad es básicamente hacer girar una aspira dentro de un alternador vargo de tal forma de que los ángulos van provocando que la corriente pase de más a menos, es decir, va cambiando el sentido, de que se conoce como corriente alterna. Si queréis que la explique más tranquilamente otro día, ya sabéis, ahí tenéis el email del programa o uniros al Classroom y me la pedís, ¿vale? Es muy interesante, incluso me puedo traer, en vez del borrador me puedo traer a lo mejor algo más para que lo veáis mejor, ¿vale? Vale, pues este es el caso en el que tenemos la aspira va girando.
Y nos queda el tercer caso, que es el más sencillo para mí, pero no sé por qué es el que más le cuesta a los alumnos. Si os fijáis, ya hemos visto que cambia el campo, cambia el ángulo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos queda que cambie? La superficie, ¿vale? ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Y voy a borrar por aquí también. Quedo con esto para tener los tres casos. Vale, aquí dentro existe dos tipos de problemas que más o menos es el mismo. Uno que los vais a encontrar que es la varilla en forma de U, y aquí es un conductor que se va moviendo con una velocidad, ¿vale? Esto vale L, ¿vale? Y esta parte de aquí se llama X, y como esta X va cambiando con el tiempo, es V por T. O el clásico ejemplo de tengo un campo magnético. Voy a poner el campo magnético que entra, ¿vale? Tengo el campo magnético que entra y voy a poner una espira cuadrada, ¿vale? Que se va moviendo y va entrando aquí, ¿vale? Más o menos el mecanismo es el mismo. Esto de aquí no cambia, es L, y lo que va cambiando es la superficie donde aparece el flujo, ¿vale? Es decir, aquí no hay flujo, a medida que va entrando va apareciendo el flujo. Ahora explico lo que ocurre con la corriente inducida, ¿vale? Y lo que va cambiando, digamos, es la parte esta de aquí, que igual que antes la llamamos X, y esta de aquí es V por T. Por lo tanto, si escribimos aquí el flujo, será el número de espiras, el campo, y ahora la superficie es L, en ambos casos no cambia, y lo que sí cambia es V por T, ¿vale? Y en ambos casos vamos a poner el campo magnético para adentro o para afuera, como queráis, ¿vale? De tal forma que el ángulo que forma, voy a borrar el flujo que estaba aquí, de tal forma que el ángulo que forman los dos vectores sean 0 o 180, es decir, o 1 menos 1, ¿vale? Bueno, entonces este sería mi flujo, y si aplicamos la ley de Henry and Faraday, es hacer esta derivada. Si os fijáis, desaparecería la T, bueno, no desaparece, pero como todo lo demás es constante, ¿vale? Con el signo menos aquí, ¿vale? Aquí no lleva el signo menos, aquí, ¿vale? Este signo menos implica que la corriente inducida ya sabemos lo que hace, es decir, provoca un campo magnético para compensar las pérdidas o las ganancias, ¿vale? Si yo represento esto, ahora no depende del tiempo, sino que sería como una línea recta, ¿vale? Sí, una línea horizontal, siempre con el mismo valor. Vale, de cara a la corriente inducida, como ya he explicado aquí antes, por ejemplo, voy a poner aquí la que va entrando. Aquí la ley de Ohm. Vale, a medida que la espira va entrando, va aumentando el flujo, ¿vale? Si aumenta el flujo, lo que tiene que crear la espira es una corriente inducida, de tal forma de que el campo inducido, como aumenta el flujo, ¿vale? Tiene que contrarrestarlo, es decir, va a crear uno hacia afuera, ¿vale? Fijaos que lo pinto hacia aquí, hacia afuera, ¿vale? Aplicando la regla de la mano derecha, que el otro día lo vimos, si el campo sale, la corriente inducida va en sentido antihorario, ¿vale? Y a medida que la espira va saliendo del campo magnético, el flujo disminuye y entonces el campo inducido va a ir en este caso en el sentido en el que iba el otro, ¿vale? Para compensar las pérdidas. Si va para adentro, ahora la corriente inducida va en sentido horario. Si os fijáis, la corriente se va alternando, que se llama, ¿vale? Va cambiando de signo, ¿vale? Y aquí tendría los tres casos posibles de fuerza electromotriz inducida. Os recuerdo, se dice fuerza electromotriz inducida, pero es una corriente inducida, ¿vale? La unidad se mide siempre en voltios, la del flujo en Weber, y la corriente inducida ya habéis visto cómo se calcula, siempre con la regla de la mano derecha, y teniendo en cuenta que si gana tengo que contrarrestar y si pierdo tengo que compensarlo, ¿vale? Bueno, espero haberos resuelto dudas. Si no ha quedado claro, pues ya sabéis, otra vez otro email al email del programa, o uniros al Classroom del programa, o si ya estáis unidos, decirme, oye, por favor, vuelve a explicar
uno de los 3 casos, ¿vale? Y nada, seguimos con más contenido en el Profesor de Ciencia. Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Bueno, pues hasta aquí una semana más en Profesor de Ciencia. Hoy hemos resuelto un problema de matemáticas de propiedades de derivadas y hemos continuado explicando lo que es el tema del magnetismo. Ya sabéis, no tengáis reparo, cualquier tipo de duda, si queréis que explique parte del temario, cualquier ejercicio, que no os dé reparo ni vergüenza, aunque sea una ecuación de segundo grado, una simple derivada, al email del programa que aparece en pantalla, o uniros al Classroom, que ya hay bastantes alumnos unidos. Ahí tenéis el código y unís. Y hasta aquí el Profesor de Ciencia y hasta la semana que viene.